Isaías capítulo 49. Vamos a leer un solo versículo 15. Dice la palabra del Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Cerramos nuestros ojos y tenemos una palabra de oración. Bueno, Dios y Padre, gracias Señor por este día, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, Señor, poder escuchar de tu palabra, Señor. Mi Dios bendito, en tu palabra hay sabiduría, en tu palabra hay dirección. Oro, Señor, de que esa sea transmitida, Padre, no mis propios pensamientos, Señor, sino que tu palabra, que es viva, es eficaz, Señor, nos ayude, Señor, a poder comprender más, Señor, acerca del llamado que tú tienes, Señor, para las madres, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ese día pues, se celebra muchísimo más que lo que es el Día del Padre. Creo que son muy obvias las razones para muchos. Sí, no todos se crían con su padre, pero sí vemos madres que son más diligentes y tienen como que un corazón más apegado a sus hijos, por lo que yo sí me he dado cuenta de eso. Día de la Madre, full celebración. Día del Padre, uno allá esporádico se mira de que se recuerdan de que existe, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿por qué razón, verdad? Y dentro de la escritura, si bien es cierto, habla mucho acerca de las mujeres, no dice de que todas están destinadas a ser madres. Eso es algo que en verdad creo yo que cuando muchos lo comprenden, se les quita un peso fuerte de encima. Creen que el único rol que tienen en este mundo es dar hijos, cuando la verdad que no es así. Si usted tuvo la oportunidad, madres, de tener hijos, qué bendición. Y si no, también. De hecho, el apóstol Pablo habla acerca de, incluso hasta de casarse, que para él era preferible que no se casaran si tuvieran el don de continencia. Y obviamente implícito a esto también podemos mencionar o podemos deducir de que obviamente no es único requisito de una mujer que quede embarazada para tener hijos, porque Dios establece un propósito específico para cada uno. Y en el caso de los que sí acceden a tener un hijo o una hija, pues tienen que tomar el rol de madre con mucha seriedad y mucha responsabilidad. En definitivamente, este rol es muy importante y difícilmente mi persona podría llegar a comprender todo lo que implica para una madre ser una madre, valga la redundancia. Normalmente lo van a entender más las propias mujeres que han vivido en carne propia lo que es esa primera impresión de saber de que estuvieron embarazadas, de todos los dolores en el proceso de esos 9 meses o menos que hayan tenido para tener a su criatura, los dolores de parto y toda la responsabilidad que exige. Realmente uno de hombre solo lo puede ver desde afuera, no lo podemos dimensionar completamente. Así que no quiero hablarles de mi perspectiva como hombre acerca de lo que veo de afuera, sino que quiero hablar acerca de la escritura y algunos aspectos que creo yo que sí puedo enseñarles acerca de lo que la Biblia nos habla, de la responsabilidad que tiene una madre con sus hijos. Ustedes saben de que el papel de madre es un impacto tan grande porque puede ser un impacto positivo o un impacto negativo sobre la vida de sus hijos. Es la primera que se preocupa por alimentarlo, por darle amor, por enseñarles, por instruirles. Es la primera madre, es la primera que disciplina, es la primera persona que corrige a sus hijos, que les da su afecto. Entonces, una madre puede
impulsarlos a bien o pueden detenerlos en el propósito. La Biblia dice de que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, una de las cosas que necesitamos comprender acerca de la palabra o de lo que es una herencia, si lo vemos en un sentido material, ¿verdad? Quizás algunos no han de recibir alguna herencia de parte de sus padres, pero creo que nos hacemos la idea de este concepto, de algo que se nos da. Entonces, dentro de esto, quiero mencionar la palabra administrar, y aquellos que sepan administrar una herencia, pues o sacan provecho de esta o se la malgastan, ¿sí? Hay familias que de repente cuando se muere un familiar y tienen una casa, están viendo quién se va a quedar con la casa y al final para gastarse cada quien su parte y de ahí cada quien por su lado. Pero hay otros que al recibir una herencia la cuidan, la administran, le sacan provecho. Entonces, si los hijos son herencia de Jehová, nos da a entender que también hay algo que debemos de administrar en ellos, ¿sí? Nos da la pauta para entender que es responsabilidad de nosotros como padres de poderlos instruir y algo muy importante, no necesariamente o no únicamente con el modelo que yo recibí. Normalmente como padres tratamos de replicar aquello que aprendimos con nuestros hijos. Sin embargo, si olvidamos de la parte fundamental de la palabra, difícilmente vamos a poder criarlos de la manera correcta para que ellos puedan desarrollar sus dones, sus talentos y su propósito. Entonces la pregunta es, ¿a dónde estamos guiando a nuestros hijos? En la Biblia no solamente encontramos madres que hayan sobresalido por un buen papel, sino también por madres que se equivocaron y que cometieron muchos errores al momento de criar a sus hijos. Así que si en algún momento ya tus hijos están grandes y tú dices, me hubiera gustado no cometer estos errores, no te preocupes, no has sido la única que ha pensado eso. Y la Biblia por eso nos da luz de varias personas y de ciertas actitudes que cometieron. Sin embargo, nosotros podemos aprender aún de ellas y es lo que vamos a ver acerca de cómo guiaron a sus hijos. El primer ejemplo que quiero hablarles en esta noche es acerca de Rebeca. Ustedes conocen en el Antiguo Testamento, esta mujer tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Entonces, vemos que ella prefería al menor y su padre, dice la Biblia, que prefería al mayor. Y uno de los errores que cometió esta mujer que vemos en Génesis fue que tuvo preferencia, ¿sí? Y de repente hay algo siempre curioso que yo he escuchado, que tanto tiempo en el vientre de la madre para que se parezca al papá. Y muchos pelean por eso, ¿verdad? Que uno con grandes dolores y al final igualito al tata, dicen, nada se parece a la nana. Son expresiones salvadoreñas que suele suceder, ¿verdad? Y en este caso fue algo similar. Esaú se parecía mucho al papá, ¿verdad? Porque nosotros conocemos la historia de que el papá era velludo, este hijo mayor era velludo. Por eso la madre, y no solamente quizás por un aspecto físico, sino por el apoyo que recibía la madre, sentía como que más referencia con este hijo menor. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. En Génesis capítulo 25, versículo 23, escuche lo que dice: y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, Dios ya había dicho de que el menor sería bendecido. Dios ya había dado una palabra de bendición. Sin embargo, no se esperó al cumplimiento de esta palabra, sino que buscó otras maneras de dudosa procedencia, no tan legales, para alcanzar esa promesa que ya se había dado pues de parte de Dios. Entonces podemos seguir leyendo en Génesis capítulo 27 para entender un poco más el contexto, que no me voy a detener a leerlo, pero
vemos de que Rebeca indujo a su hijo a que fuera deshonesto. Y hay cosas desde las cosas tan pequeñas como cuando si te llaman, decir que no estoy, cosas por el estilo pueden marcar pautas para deshonestidad. También otro aspecto que vemos que cometió esta mujer fue que puso a sus hijos en peligro de muerte al hacerlos enfrentar el uno con el otro. Vemos a una mujer que no se preocupó por las consecuencias de una riña, no únicamente de propiedades, sino de la bendición y de tan importante que era la herencia que tenían que recibir de los padres a que correspondía al primogénito. Y en este caso no le correspondía a Jacob, sino a Esaú. Sin embargo, esta mujer decide pasar por alto y toda la consecuencia que esto podía traer. Otra cosa que vemos es que estafa, pues literalmente, la bendición de su padre al engañarlo, diciéndole, pues, haciéndose pasar por el hermano que no era. También lo hizo huir y no enfrentar sus problemas. Cuando se dio cuenta de que lo que había hecho, el hermano decía, la única forma en la que yo me puedo saciar de este enojo es matándolo. Y cuando la madre se da cuenta de esto, decide decirle a su hijo, huye antes que te mate. Quiso resolver los problemas de su hijo únicamente dejando todo atrás. Y esto realmente, a pesar de todo, sí Dios lo convierte para bien, pero las formas, en definitiva, no fue algo inspirado por Dios, no fue algo agradado por Dios. Quiero hablarles de otra madre, quiero que busquen conmigo segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Algunas Biblias tendrán este título y se llama Reinado de Ocosías de Judá. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Versículo 2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre, ¿qué dice? Le aconsejaba a que actuase impíamente. Y aquí vemos entonces la labor de una madre aconsejando de manera negativa a su hijo para que siguiera los pasos de su padre, y esto le enseñó pues a no temer a Dios, lo llevó a la destrucción y por supuesto les trajo deshonra a su familia y a todo el reino. Algo que yo he visto en definitiva, que cuando un padre les enseña las escrituras desde pequeño, en definitiva eso marca el rumbo hacia un futuro mejor, hacia un futuro diferente. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Las instrucciones en verdad están en responsabilidad de los padres. ¿Por qué? Porque Dios nos va a demandar acerca de cómo los criamos, acerca de si los acercamos al camino de Dios. ¿Sí? Miren, yo les he dicho acá, he crecido en la iglesia y nunca tuve la opción de decir, mire, hoy no quiero ir a la iglesia, o tengo exámenes, no puedo, pues en la noche voy a estudiar, me decía. Y aquí me miraba. Y antes habían reuniones que terminaban a las 10, 11 de la noche. Y tanto tiempo pasando en la iglesia, pero he crecido con el conocimiento y con el temor a Dios. Definitivamente fuera de eso, no sé qué hubiese sido de mí. Entonces, con todo y esto, en definitiva, la autoridad como padres se refleja no solamente en cuando
uno castiga o instruye o regaña a su hijo y cuando le dice, ¿por qué me haces esto? Porque sí, sino que nosotros a través de la palabra necesitamos decirles cuán importante es honrar a los padres, es importante honrar a la madre, porque hay personas que viven y crecen en la plática o en el decir que, bueno, si mi mamá se lo merece, yo la respeto y si no, no lo voy a hacer. Y hay muchos niños, hay muchos jóvenes que viven resentidos con sus padres, llegan a la adultez con grandes heridas emocionales. Y en definitiva, algo que lo que estoy seguro es de que padres, todos en algún momento tuvieron que ser hijos. Y hay cosas que quizás hubieran querido ser diferentes. Sin embargo, debemos y necesitamos pedir la ayuda y la dirección de Dios para no solamente no cometer los errores que cometieron nuestros padres, sino para guiarlos con sabiduría y que ellos sean mejores. ¿Sí? Yo algo de lo que sí puedo estar orgulloso de decir, mis padres, en el caso de mi papá, él no se crió ni con su mamá ni con su papá, pero con todo y eso, al buscar de Dios, cambió la historia de su familia, cambió la historia de familias divididas, cambió todo eso. Yo le he dicho a mi papá, yo no creo haber logrado lo que tú lograste teniendo la ayuda únicamente de tus hermanos. Sin embargo, hubo alguien que cambió la historia, alguien que cambió la dirección porque siguió a Dios. ¿Sí? El hecho de que usted no haya tenido a alguien que lo direccionara, pero Dios puede usarte para que a partir de ti, tus próximas generaciones conozcan de Dios, tus próximas generaciones teman a Dios y sean diferentes. Pero ¿qué nos encontramos ahora? Yo en un par de ocasiones sigo a un youtuber que tal vez alguien lo conocerá, aunque no sé si es tan bueno decir de quién sea, pero es de alguien que le hace entrevistas a niños y le dice, cuéntame un chisme de tu papá o de tu mamá y te voy a dar pisto. Y el video tiene que ver con eso, que los niños reciban pisto por un chisme. Y normalmente hay cosas que dan risa porque usted sabe que los niños son bien despiertos y rápido pueden decir mil cosas. Pero algo que me entristece al ver esos videos es que un gran porcentaje son, es que mi mamá está saliendo con otro muchacho, mi papá se está viendo con otra muchacha. Y cosas por el estilo que en verdad, qué difícil, porque uno puede decir, no, está pequeño, no entiende. La verdad es que sí entiende y absorbe todo. Y esa es la generación que se está educando ahora. Padres que con la intención de no repetir los errores que cometieron sus padres con ellos, son permisivos, creen que dándoles todo se resuelven las cosas, y definitivamente los están perdiendo. ¿Sí? Algo lo que sí admiro de la generación, por lo menos de mis padres, de los adultos, de ustedes que están acá, es que conocieron de Dios y lograron refugiarse en Dios. A pesar de todo lograron refugiarse en Dios y están acá. Pero mi generación y la generación que viene detrás de mí no les interesa nada de Dios. Y preocupa muchísimo porque no quieren saber de Dios. No quieren saber de venir a la iglesia, no quieren compromisos con servir, no les llama la atención. O sea, si pueden ver algún mensaje en un TikTok, qué bueno, y eso es iglesia para ellos. Y eso no sirve. Eso al final, ¿a dónde los va a llevar? La generación ahora no conoce el temor a Dios. Sí. De repente podemos conocer muchos casos, y de esto hay muchísimo que podemos hablar. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que la herencia que Dios nos dio, el compromiso de llevarlos a los pies de Cristo. Entonces, otro ejemplo de otra mujer malvada en la Biblia
es el que vemos en Mateo 14 y no lo vamos a leer por tiempo. Aquí nos describe en pocas palabras por qué fue la muerte de Juan el Bautista. En ese entonces la Biblia nos relata de que Herodes era el gobernador de Galilea y por lo tanto la gente conocía a Juan el Bautista, sus discípulos, el nombre de él empezaba a resonar. Entonces, algunos decían de que como que la autoridad y la influencia que él tenía era porque había muerto, había resucitado, o sea, era tanta la fama que había tenido y información falsa que quizás tenía, que el gobernador como tal no le hacía nada porque la gente en la ciudad lo tenía como un representante, como un profeta. Sin embargo, en cierta ocasión, la hija de la esposa de su hermano decide de que por consejo de la madre que querían matar a Juan el Bautista. Entonces, lo que le aconseja a la madre, la hija lo toma en cuenta y dice la escritura en este mismo pasaje, de hecho la mujer se llama Herodías, dice que hace una presentación de un tipo baile y Herodes se agrada tanto de ella que como estaba entre el público, le dice, bueno, en este momento quiero hacerte un juramento, estoy agradado de lo que estás haciendo, cualquier cosa que me pidas ahorita, yo te lo voy a dar. Entonces, obviamente era un decreto y un juramento que él tenía que cumplir al público. Y aquí ya estaba la astucia de esta mujer, en la cual le dice, yo quiero que me entregues la cabeza de Juan el Bautista. Y él entró con temor porque sabía que había caído en un juego, en una trampa. No podía retractarse porque ya lo había jurado. Y en definitiva fue en ese mismo capítulo que vemos que decapitan a Juan el Bautista. Más adelante los discípulos, dice la Biblia, que toman su cuerpo y lo entierran. Entonces, ¿qué vemos acá? Otra madre que impacta en manera negativa a sus hijos. ¿Sí? ¿Cuántas madres cuando de repente están aconsejando a sus hijos, dicen, si te pegan, vos devolvérsela, no te dejes, vos si te arruña una vez, vos arruñarlo 2 veces. Y tenemos ese ímpetu, ¿verdad? De querer que se defiendan y que les devuelvan más. Eso tenemos que ver si bíblicamente es correcto, ¿verdad? Luego, hay madres que impactaron en lo bueno. Uno de los ejemplos es, de hecho, que lo mencionó la pastora invitada el domingo. Habló acerca de Jocabed, madre de Moisés, que salvó a su hijo de la muerte y lo inculcó el temor de Dios. Independientemente de el lugar a donde estaba y de toda la cultura que era diferente, me encanta cómo es que logró esta mujer inculcarle el temor a Dios. Realmente quizás nosotros no podemos, muchas veces no dimensionamos el impacto que podemos causar con nuestros hijos cuando les hablamos de la palabra del Señor y en el futuro no sabemos a cuántas personas estamos siendo de bendición, ¿sí? A veces pensamos, no, pues para que no se aburra en la casa me lo voy a traer a la iglesia. Créame, usted no tiene idea de lo que Dios puede hacer a través de sus hijos. Y eso es algo que nosotros debe de estar en nuestro corazón. Dios, yo lo pongo en tus manos y si Él va a bendecir a alguien más, que lo haga. Pero tenemos un gran alcance a través de nuestros hijos. Otra mujer que vemos que fue un gran ejemplo es Eunice. Y esta es la madre que guió a su hijo a temer y a servir a Dios con sus ejemplos. Según la Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo les comenté hace un buen ratito
que encontré sin querer el testimonio de unos pastores que eran hijos de pastores, que sus padres pastores eran hijos de otros pastores. La cuestión de que dicen, nosotros estamos aquí y somos la 7ª generación de hijos de pastores. Y yo me quedé, ¿what? Yo me quedé sorprendido. Dije, 7 generaciones. Yo apenas conozco a mi abuela. Y estos saben quién fue su bisabuelo, tatarabuelo quizás. Era 7ª generación hijos de pastor. Y yo digo, qué convicción, en definitiva, poder transmitir una fe. Una fe. Y esta palabra es bien clave. La fe no fingida que hay en ti. ¿Sí? O sea, ¿por qué muchos hijos no siguen el camino de Dios? Porque conocen a unos padres que son de una forma aquí en la casa de Dios y otra forma en sus hogares. Y ahí está la fe fingida, que los hijos dicen, pues yo para ser así mejor, pues, no soy nada. Y hoy, como les digo, las generaciones están un poquito de cristal, son bien delicadas, no les pueden decir nada o no les parece. Creen que son videos de TikTok que como no les gusta, pum, lo pasan. No podemos ser así. En definitiva, la fe que nosotros inculcamos acá es la que inculcamos en casa y es por reflejo de eso. En definitiva, es lo que hace que en un momento los hijos recapaciten, que digan, y les soy honesto, yo estoy acá no porque mi papá predica, sino porque yo he visto que lo que él es aquí es en su casa. Y yo les puedo dar ese testimonio. Yo tengo esa fe, yo digo, mi papá no solo se viene a hablar acá y qué bueno cómo se sabe la Biblia, sino que es alguien que vive lo que predica. Entonces, fácilmente yo puedo decir, aquí no tengo de dónde, aquí no tengo de dónde. Y como hijo se lo digo, sus hijos también van a ver eso en usted. Se lo aseguro. Otro ejemplo, bueno, siempre en este de unirse, ese viene siendo hijo de Timoteo, que pues fue uno de los grandes evangelizadores de la iglesia primitiva, que estuvo acompañado pues con el apóstol Pablo. Entonces, gracias a la fe de estas mujeres. Mira lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, es necesaria la corrección desde temprano. Como les dije, así lo declara también la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que sus días sean largos sobre la tierra. ¿Sí? ¿Por qué muchos jóvenes mueren a corta edad? Pues por la falta de honra que hay a sus padres. Quiero hablar de otro personaje, y en este sí quiero hacer bastante énfasis porque es, creo yo, de los que a mí en criterio personal me agrada mucho. Y es acerca de una mujer que se llama Ana. La Biblia dice de que Ana era una mujer estéril, que no podía tener hijos. Sin embargo, ella anhelaba tener hijos, anhelaba y le clamaba a Dios. Dice la Biblia que ella lloraba pidiéndole a Dios un hijo. Pero me llama la atención algo que sucede dentro de su oración. No solamente el milagro que nosotros sabemos de que Dios le concede un hijo, sino lo que hubo antes del milagro en su oración, que fue, usted lo puede buscar, se lo parafraseo, más o menos se lo explico, que le dice, Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti en el templo.
quiero que vea, y esto es muy importante. Cuando esta mujer le pide a Dios un hijo, ella sabía el propósito que iba a tener para su hijo. ¿Cuál es el problema de la sociedad ahora en día? Que muchos quieren tener hijos como que si fueran perros, de adorno, porque se ven bien, porque qué bonitos son recién nacidos, pero no tienen ni la menor idea del propósito que hay en sus vidas. ¿Cuántos niños y niñas están naciendo en el mundo solo por un capricho de una mujer que no quiere separarse de su marido? Una mujer que cree que con tener otro hijo van a arreglar los problemas en la casa. ¿Cuántas mujeres ahora están dando a luz a criaturas a las cuales no saben ni para qué vinieron a la tierra? Es un poco difícil este aspecto, pero en definitiva está sucediendo. Y yo les hago una pregunta, no me respondan. Usted como madre, usted como padre de familia, ¿sabe el propósito de sus hijos acá en la tierra? Porque es algo que muchas veces queremos ignorar. Es algo que muchas veces decimos, no, pues antes de que me llegue la edad, mejor voy a tener un hijo. Si no es obligación de nadie tener hijos. Entonces, necesitamos ser prudentes en esta situación y como Ana, cuando le pide un hijo, la Biblia dice que pues, se va a tener relaciones sexuales con su esposo, así lo dice la Biblia. Dios se acuerda de Ana, el siguiente año esta mujer tiene un hijo y dice, ok, ya me lo dices, Dios, me vas a dar la oportunidad, por lo menos que aprenda a comer comida sólida, inmediato te lo doy. Y dicho y hecho, esa mujer no tuvo reservas con su hijo. Logró comer ya comida sólida y lo manda al templo. Y le dice Dios, este es tuyo, te lo dedico. Y después de esto, Dios le da otros 2 hijos. ¿Por qué? Porque ella sabía para qué quería un hijo. ¿Sí? Entonces, los hijos no, como les digo, no son un juego, es una responsabilidad. No es algo que para un momento, es una responsabilidad que toda la vida se tiene. Entonces, necesitamos ser prudentes con eso. Y un último versículo, antes de finalizar este mensaje, quiero que vea Salmos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Detengámonos ahí. Es difícil tratar de pensar algo más débil o impotente que un bebé, pero al mismo tiempo la Biblia dice de que la gloria de Dios se manifiesta en un bebé. Dice que en los que maman fundaste la fortaleza. En el Nuevo Testamento Jesús también habla acerca de esto. Tanto como que de lo más vil y pequeño va a avergonzar a los sabios. Y hay algo bien implícito en esta situación. ¿Cómo es posible que al hablar acerca de la gloria de Dios, que está muy por sobre encima de los cielos, como dice este versículo, pero también este versículo 2 dice, y de la boca de los niños y los que aman fundaste la fortaleza? Y algo que en definitiva este salmo quiere darnos a entender, un tópico familiar, que padres no me van a dejar mentir cuando ustedes tienen a sus hijos. Ustedes, aunque estén cansados,
Ustedes, aunque no se sientan bien, ustedes ven a su hijo y dicen, por él lo voy a hacer. Y usted no sabe cómo, y usted no sabe de dónde, pero encuentra fortaleza, ¿sí o no? A esto es lo que se refiere este salmo. De ellos fundó la fortaleza. Otra versión dice que de ellos hace sonar canciones para hacer caer a los fuertes. ¿Sí? ¿Qué cosa no haría una madre por sus hijos? Las madres están dispuestas a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el amor de ellas es incondicional. Entonces, si de repente usted ve que, yo algo me he dado cuenta. Yo me acuerdo que tenía antes una vecina, hace muchísimos años, que ella tastaseaba a sus hijos, terrible. Pero hay de aquel que dijera algo negativo de sus hijos, porque ahí lo cuidaba. A nadie le podía decir nada de sus hijos porque ella salía en defensa. Entonces, a veces las madres también pueden ser así, pueden llegar a ser dulces, pero si alguien quiere hacerles algo a sus hijos, ustedes van a hacer todo hasta lo imposible porque no les pase nada malo. Esa es la fortaleza que sale de ellas. Entonces, también la Biblia nos habla acerca de esto, de la boca de los niños y de los que maman. Dios puede darnos fuerza en nuestra debilidad. También inspiran, también nos fortalece, también nos ayuda. Entonces, el llamado de la madre en definitiva es amplio. Y quiero retomar el versículo primero que leímos de Isaías 49:15. Si se olvidara la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. No sé si tuviste la oportunidad de criarte con padres, pero este versículo me da luz de que Dios, a pesar de eso, nunca les dejó. Nunca nos dejó. ¿Sí? Aunque tu papá te dejara, aunque tu madre te abandonara, con todo Dios te iba a recoger. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de tus hijos. Dios va a tener cuidado de tus nietos. La fe que ahora tú estás demostrando no es en vano. Persiste en el Evangelio. Persiste en la palabra de Dios. Persiste en ser una mujer sabia. No por experiencias, sino porque tiene la palabra de Dios consigo. De ahí es donde proviene la sabiduría. Así lo dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Queremos ser padres con sabiduría, busquemos siempre la palabra del Señor. Amén. Cerremos nuestros ojos y tenemos una palabra de oración. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas tres cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día
viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.